Para mí esta semana se me hizo larga. El Señor otra vez nos da el privilegio de poder adorarle, de poder venir y alabar su nombre en su santo día de reposo. Inclinemos el rostro para tener una pequeña oración. Padre eterno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Queremos pedirte humildemente, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Queremos invitarlo, porque vamos a abrir tu palabra y nadie mejor que Él para enseñarnos y para poder aprender lo que vamos a repasar de la lección de esta semana. Amén. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, porque nos has cuidado, porque nada nos falta. Gracias, Padre, por tu gran misericordia y amor hacia tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a iniciar el repaso de la lección número 7, que fue una lección bastante intensa, diría yo. No sé si ustedes opinan lo mismo o tienen otro calificativo para la lección. Pero hay temas que son bastante intensos. Y creo que este tema de esta semana, del pacto en el Sinaí, es un tema realmente apasionante. Y voy a hacer una aclaración. Además de ser un tema apasionante, es un tema muy mal entendido por la mayoría de la cristiandad. Y eso también ha contagiado también que pase también en nuestra iglesia, porque muy pocas personas comprenden. Y no es que Dios no revele, porque Dios ha revelado todo en su palabra. Simplemente que cuando la gente no estudia, cuando la gente no abre la Biblia, cuando la gente no investiga, es cuando no sabe qué pasa. Cuando uno se deja llevar por lo que escucha y no tiene la información de primera mano, porque Dios nos ha dejado la información de primera mano. Pero lamentablemente a nosotros a veces nos gusta, y voy a decir una expresión que tal vez no sea muy agradable, nos gusta comer la comida que mastica otro y no masticar nuestra propia comida. O sea, la comida que nos da Dios, nosotros mismos investigar y saber lo que Dios dice. Vamos al versículo de memoria, que dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Pregunto, ¿el pueblo vio lo que Dios le hizo a los egipcios? ¿Se lo contaron al pueblo o el pueblo lo vio? Hay algo muy diferente en que te cuenten algo que pasó a que tú vivas lo que realmente pasó. Porque de repente una historia te puede impresionar, pero no la viviste. Pero cuando tú, como en este caso, el pueblo de Israel, está viviendo la historia, es lo que realmente debe marcar algo en tu vida. Lamentablemente nosotros conocemos la historia y sabemos de que no marcó mucho en la vida de Israel lo que Israel vivió. Dios lo sacó, dice, con mano poderosa y lo llevó como alas de águila. O sea que, de alguna forma, como muchas veces lo hemos dicho, Dios hace todo por nosotros. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Prácticamente nada. Quiero ir a otro versículo que también me parece muy relevante, que está en Jeremías 31, 32 y 33. Jeremías
31, 32 y 30, capítulo 31, versículos 32 y 33. ¿Lo tienen? Perdón, 31, capítulo 31, versículo 32 y 33. Dice, he aquí, no como en el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Me detengo. En el versículo que leímos, que es el versículo de memoria, dice que los tomó sobre alas de águila y los llevó a él. Este versículo dice, como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Fíjense la expresión que usa el profeta, que tomó de la mano a su pueblo para sacarlo. Muchas veces cuando tú escuchas esta expresión, es como que no quería irse el pueblo de ese lugar, ¿no? Como que Dios lo tuvo que agarrar y sacarlo. Me recuerdo la historia de Lot, que los ángeles tuvieron que hacer lo mismo. Estiraron la mano y lo sacaron. Y dice, porque ellos invalidaron mi pacto, y aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí como pueblo. Fíjense que la expresión que utiliza el profeta aquí, que también la utilizó Jesús, utilizó mucho esta similitud de usar el matrimonio como la relación que tiene Cristo con su iglesia, que Cristo es su esposo y su iglesia es la esposa. Aquí el profeta también lo dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Es increíble la fidelidad que Dios demuestra hacia su pueblo. Lo ha demostrado en toda la historia, pero nosotros ahora estamos sumidos en esta historia. Y vamos a tratar de sacarle las enseñanzas que más podamos. Dice aquí qué imágenes usó el Señor para describir su relación con Israel. Por ejemplo, ya vimos la del esposo, que Dios era el esposo. Vimos que la del águila. Vamos a ir a otra más que está en Oseas 11:1. Oseas 11:1. Esta me gustó mucho también. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. O sea que Dios lo consideró un muchacho. Y sobre todo dice, yo lo amé. Y creo que esa es la primera característica, porque si tú buscas algún motivo por el cual Dios haya tenido que sacar a Israel de Egipto, tú no encuentras, o sea, Israel no era más que nadie, es más, era menos que muchos. No era privilegiado en nada. Y sin embargo, Dios fijó su vista sobre Israel y lo amó, dice aquí. Lo tomó como a un muchacho y lo amó. Ese es el principal, digamos, principal vínculo que tuvo Dios con su pueblo. El amor. Él siempre fue fiel a su pueblo por amor. Y también quería que su pueblo, por amor, también fuera fiel a él. Ahora, lo pidió de Israel. ¿Será que lo pedirá de nosotros también? Porque Dios no ha cambiado, ¿no?
Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea que si se los pidió a ellos, también lo va a pedir a nosotros. Dios quiere esa relación de ida y vuelta. El otro versículo que vamos a leer va a ser Deuteronomio 32, 12. Deuteronomio 32, 12. Y fíjense que nosotros estamos viendo el tipo de imágenes para describir la relación que Dios tenía con Israel. Deuteronomios 32, 12. Perdón, 32 del 10 al 12. Le halló en la tierra de desierto y en el yermo de su horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre plumas. Jehová solo los guió, y con él no hubo Dios extraño. Fíjense, una de las características distintas que aparece aquí, lo guardó como a la niña de sus ojos. Ahora, en estos textos nosotros hemos visto el propósito de Dios hacia Israel. Ahora, también Dios estaba esperando que Israel fuera recíproco con el amor que Dios le estaba mostrando. Fíjate que Dios en ningún momento todo lo que hace lo hace por un interés egoísta. Versículos que hemos leído han expresado que Dios amó al pueblo. El primer móvil que tenía Dios para hacer lo que hacía por Israel era el amor. Él quería enseñarles que podían confiar en Él. Ahora, ¿tú cómo logras que tú puedas confiar en una persona? ¿Eso nace solo o tiene que haber algo en esa relación? Cuando una persona hace muchas cosas por ti, sin ningún interés, sin ningún motivo aparente, porque no tiene que hacerlo, le nace hacerlo, ¿no es lógico que seamos recíprocos nosotros? Que actuemos de la misma forma con las personas. Era lo que Dios esperaba de Israel. Ahora, hay una ilustración aquí en la parte del domingo que dice que el águila era famosa por su inusual apego a los aguiluchos. También vivía en la cima de las montañas. Al enseñar a volar a sus polluelos, los cargaba sobre su lomo a esas grandes alturas que dominaban las llanuras de Sinaí y luego los dejaba caer a las profundidades. Si la cría todavía era demasiado pequeña y estaba demasiado desconcertada para volar, el águila padre se abalanzaba por debajo de ella, la atrapaba sobre su espalda y volvía a volar con ella hacia el nido, con los ricos de arriba, y así es como te saqué de Egipto. Para mí, dice la voz divina. O sea, de esta forma, de esta ilustración, de la misma forma fue que Dios actuó con su pueblo. De alguna forma, al Dios amarlo primero, estaba enseñándoles la forma que ellos se deberían conducir también con Dios. Era como soltarlo, como lo hacía el águila, soltarlo, y al ver que su polluelo no volaba, iba por debajo y el polluelo caía sobre ella y la llevaba de vuelta al nido. Ese tipo de ilustración es la que para nosotros tiene que estar en nuestra mente hoy, porque Dios
hoy hace lo mismo con nosotros. No crean que lo hizo solo con Israel. También hace lo mismo Dios hoy con nosotros. Por eso nosotros tenemos que si servimos a Dios, hacerlo por amor. No querer servir a Dios por obligación. Sí, Jesús. Sí, hemos leído los versículos maravillosos, ¿no? Y siempre lleva de la mano, y otra de ellas es que nos dio un pacto, no como el otro pacto. Hoy en día tenemos más seguridad, porque verdaderamente nos lleva de la mano, porque la palabra de Dios la tenemos en nuestras manos. O sea, somos más guiados. ¿Y por qué lo permitió? Porque entre más se acerca al final, ¿sí?, más difícil es la vida para el cristiano. Y solamente de su mano, ¿sí?, podemos llegar seguro al lugar donde Él quiere llevarnos. Así como lo sacó al pueblo de Israel de Egipto, así quiere llevarnos a nosotros. Y nos deja en sus manos, en nuestras manos, su mano, su guía. Y hoy en día muchas veces decimos que el pueblo miraba evidencia, pero nosotros tenemos más que evidencia. O sea, nosotros tenemos más clara luz para que podamos entender mejor, guiarnos mejor y sorprendernos mejor de la palabra, de la mano de Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros descuidamos. Por eso a veces nos sentemos siempre, por ejemplo, cuando estamos afligidos, en lugar de guiarnos aquí, de sostenernos aquí, a veces le decimos a la hermano, ore por mí. Y yo no hay que descuidar eso de la relación que hay entre los hermanos, porque la misma palabra de Dios dice oremos los unos a los otros, ¿sí? Pero la seguridad está en que nosotros en cada situación, en cada problema, ¿sí?, vayamos a la mano de Dios. Y eso es lo que nos hace falta. Seguridad, nos hace falta confianza en esto. Y realmente eso es lo que pasa. ¿Sí? No le tenemos mucha confianza a lo que está escrito acá. A veces venimos aquí y decimos, Señor, sí creemos en ti, pero ya en los problemas diarios, cotidianos, nos hacemos un lado y a veces en lugar de estudiar nos desanimamos más, menos queremos agarrarla. Y por eso Él dice que nos lleva de la mano, así como lleva Él. O por eso Él dice que ahora pues está aquí en nuestro corazón sus leyes. Mira, ¿qué tenemos acá? O sea, no son palabras nada más por decir, son experiencias, ¿sí?, que yo he pasado también, de que a veces me siento, cuando llega, o sea, estoy hablando de una manera general, ¿sí?, de que pues, cuando llega, a veces nos alejamos de eso. Yo me incluyo. ¿Por qué? Porque por eso hay que aferrarnos más a esto, porque entre más se acerca el día, ¿sí?, Él sabía, Dios sabe que necesitamos de eso en estos últimos días. ¿Sí? Esta es nuestra guía de su mano. Inclusive Cristo dijo, si no coméis de mi carne, no bebéis de mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Y esta es la palabra de Dios, esto es lo que hay que comer. Bueno, lo que pasa es que a veces nos sentimos suficientes como jóvenes. Yo no sé si a todos les pasó, pero yo cuando tenía como 13, 14 años me sentía muy suficiente y sabía que yo no necesitaba ni de mis padres para vivir, porque yo decía, yo lo puedo, yo lo hago, yo todo. Y a veces se nos olvida que Dios, el soplo que Dios de vida nos los está dando diariamente, ¿sí?, en nuestra vida. Entonces tenemos que depender de Él. Nosotros no podemos hacer nada sin Él. Dice diseño de salvación. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová,
y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Todo en la historia había cambiado, porque recuerdan que cuando llegaron los hijos de Jacob, no era mucha gente, si acaso 70 personas. Pero en esta altura, después de casi 400 años, ya la nación era grande. Pero además también las condiciones sociales habían cambiado. Ya no tenían los privilegios que tenían cuando estaba José como el gobernador. Ya todo cambió. Ya ahora los egipcios lo tienen a ellos como esclavos. Y tú sabes que cuando tú no vivimos, gracias a Dios, en una época de esclavitud. Pero el esclavo no puede elegir. El esclavo no puede decir, no quiero hacer esto, voy a trabajar hasta tal hora. No, el esclavo trabaja hasta que el amo quiere. Y el pueblo, lo que había pasado es que con eso de ser esclavo y de trabajar hasta que el amo quiere, se descuidó la relación que había con Dios. Y hasta la gran mayoría adoraba como adoraban los egipcios. Se había perdido la adoración a Dios. Ese era uno de los propósitos por el cual también Dios quería sacar a su pueblo, para que le adoraran a Él, para que fueran libres de la esclavitud y lo pudieran adorar. Uno de los propósitos era llevarlo al monte Sinaí para que pudieran adorar a Dios. Sí, Pablo. Aparte que ellos habían estado muchos años, 400, creo, esclavos, ellos habían olvidado lo que Dios les había dicho. Por eso el Deuteronomio dice que les daré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Y muchos versículos dicen que en sus mentes, cuando habla de mentes y corazón, pero aquí dice en su mente y en su corazón. Aparte, Dios quería que ellos volvieran a Él, porque siempre nosotros somos los que quebramos el pacto con Dios. Dios siempre es fiel, Él cumple sus promesas. El problema es con nosotros. Incluso cuando Dios creó a Adán y Eva, que eran perfectos, Dios sabía que ellos iban a caer. Sí, pero les puso una condición: todo esto te voy a dar, pero esto no tienes que tocarlo, ni comerlo. Hoy pasa lo mismo. Si nosotros obedecemos a Dios, vamos a permanecer bajo sus alas, como la aguilita cuando se avienta de la montaña, y ahí está abajo el papá protegiéndolo, así va a estar Dios. Pero esa condición es que tenemos que obedecer para poder amar a Dios. ¿Cómo sabes que alguien te ama? Cuando le obedeces, ¿no? Esa es una relación perfecta, y eso es lo que Dios quiere para su pueblo hoy en la actualidad. Que seamos perfectos, pero también que lo obedezcamos en lo que Él nos manda. Amén. Claro. Bueno, es interesante recalcar este versículo, el Éxodo 19, en el número 4. Vemos todo lo que Dios ha hecho desde el pacto con Noé, el pacto con Abraham, ¿verdad? Y el pacto que ahora tiene con nosotros. Dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, ¿verdad? Diciendo así: dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y os tomé sobre las de águilas y los he traído a mí. Ahora lo interesante de este versículo que viene, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. O sea, es impresionante cómo Dios nos ve como pueblo de Israel espiritual ya nosotros, como un pueblo, como un tesoro para alabarle, o sea, para saber que Él está siempre al pendiente de nosotros. Por eso dice que desde el principio nos amó, de tal manera, ¿verdad?, que dio a su Hijo unigénito Jesús para que nos tengamos el plan de salvación a través de este nuevo pacto. Dice que si tú declarares
que Jesús es tu Salvador, vivirás eternamente. Ahora y esto es algo que pasa en la vida normal de las personas. Muchas personas se deprimen y creen que no tienen valor. Pero para Dios somos de gran tesoro. Cuando tú escuchas la palabra gran tesoro, ¿qué te imaginas tú? O sea, no son 2 o 3 lingotes de oro. O sea, un gran tesoro, podríamos decirlo, es para mí una habitación grande, tal vez como esto, lleno de oro, alhaja. O sea, un gran tesoro es una cosa enorme, de gran precio. Pero lamentablemente nosotros, al igual que el pueblo de Israel, cuando caemos en depresión, cuando el estrés, cuando tantos problemas los ponemos por delante de Dios, nosotros caemos y pensamos que no tenemos valor, que nadie nos valora. No me valoran en mi trabajo, no me valoran mis hijos en mi casa, no me valora mi esposa o mi esposo no me valora. Y caemos en pensar de que no tenemos valor. Sin embargo, para Dios somos un tesoro. Amén. Imagínate, un tesoro para Dios. No somos cualquier cosa. Imagínate la consideración que Dios nos tiene a nosotros. Y nosotros muchas veces, con baja autoestima, yo sé que el diablo también ayuda un poquito para que caigamos en el pozo de la desesperación, como dice David, caer en ese pozo de la depresión, del estrés, de creer que no tenemos valor. El diablo tiene mucho que ver con eso. Pero nosotros no debemos olvidar cómo Dios nos considera a nosotros. Porque de la forma que Dios considera a Israel aquí, como lo hemos visto, la niña de sus ojos, cuando era muchacho te amé, eres de gran tesoro. O sea, nosotros somos su pueblo hoy. Y Él nos considera de la misma forma que consideraba a Israel. Por eso, para darle valor a esa relación que Dios quiere crear con Israel, es que aparece el pacto. Porque bueno, tú puedes decir, bueno, tú me prometes esto y bueno, pero hagamos algo, firmemos un papel. ¿Qué se hace hoy en día? Se hace como un contrato para estar seguros de que el otro va a cumplir, no va a hacer cosas que después se olvide. Entonces Dios hace un pacto con Israel. Y vemos en el capítulo 34, creo que es de Éxodo. Vamos para allá. Que pasa algo cuando Dios va a dar su pacto. Le dice a Moisés que prepare al pueblo por 3 días porque él se va a presentar y va a hablar con ellos. ¿Sí? Vamos a resumir un poquito la historia. Entonces, dice, ellos quebrantan el pacto porque recuerdan que Dios comienza a dar los mandamientos y en un momento determinado ellos le dicen, no, ya que no hable Dios, o sea, ya nos dio miedo esto, está temblando todo aquí, nos da miedo esta conversación con Dios, no soportamos que Dios nos hable. Más vale, vamos a hacer una cosa. Como nosotros estamos acostumbrados a la religión egipcia, que había intermediarios, como los sacerdotes, tú vas a ser nuestro intermediario. ¿Sí? Y entonces que Dios te habla a ti y tú vienes después y nos hablas a nosotros. Y cuando
Moisés les dijo lo que Dios quería, ¿qué dijeron ellos? ¿Cuál fue la contestación del pueblo? Que iban a hacer todo lo que Dios nos dijo. Eso que te entendimos. Vamos a hacer todo. ¿Qué pasó? ¿Pudieron hacer todo? Cuando Moisés 40 días estuvo arriba, cuando volvió, ¿qué pasó? ¿Qué había en el campamento? Bueno, según para ellos era Jehová el Dios que había hecho, ¿sí? Según para ellos era Jehová el que los había sacado, pero no era Jehová. Porque Jehová no hay ninguna estatuilla que pueda contenerlo. Jehová no tiene imagen. ¿Y qué pasó? Moisés, ¿qué hizo? Traía las tablas y las quebró. Y te voy a decir algo, así como Moisés quebró las tablas, ese pacto que Dios había hecho, y no fue Dios el que lo quebró, seamos claros. Dios no quebrantó el pacto. El que quebrantó el pacto, ¿quién fue? El pueblo. Ese pacto jamás, nunca se pudo volver de alguna forma, a restituir. Ese pacto caducó ahí. Y no fue Dios el que fue, digamos, la persona que falló. El que falló, ¿quién fue? El pueblo. Ahora, ¿qué le faltó al pueblo? ¿Qué le pasó al pueblo allí? Porque hay algo que pasó que no debería haber pasado. ¿Esa contestación no fue demasiado rápido? ¿Podía el pueblo realmente cumplir todo lo que Dios le había dado por sus propias fuerzas? Porque el pueblo contestó como nosotros, tranquilo, yo lo voy a hacer. Confiando en sí mismo, ¿no? Nosotros podemos hacerlo. ¿Quién no va a poder guardar este pacto? Por favor. Nadie puede guardar la ley de Dios por sus propias fuerzas. Por eso ese pacto no funcionó. Y no funcionó no por Dios. El pacto no funcionó por el pueblo, que no tuvo fe en su Dios. El pueblo tendría que, cuando Dios dio la ley, el pueblo tendría que haber reconocido que era imposible y además reconocerse pecadores, porque ellos ya habían estado viviendo en Egipto y todo lo que Dios había leído lo habían transgredido, y ellos tendrían que haberse puesto y haberle dicho a Jehová: no, Jehová, yo soy un pecador, nosotros somos unos pecadores, no podemos cumplir esto, necesitamos de ti. Y Dios podía haber hecho que el pueblo, por la voluntad de Dios, lo podía haber cumplido. El pueblo tuvo suficiencia propia y dijo: nosotros podemos. Jesús iba a decir algo. Hace un momentito usted mencionó algo muy interesante, que Dios nos ama tanto, que somos su tesoro especial. Y para entenderlo esto, la misma palabra de Dios nos dice que desde antes de la fundación del mundo, ella nos tenía sus pensamientos. Y allí es donde empieza, si uno analiza, empezamos a darnos cuenta de ese gran amor. Y aunque nos ha dado de ella, nos ha dado su palabra, ¿sí? Aquí también nos dice cuán difícil es la vida cristiana, cuán difícil es seguir a Dios. Pero en medio de esta dificultad, Dios nos manda, ¿sí? Nos ama tanto que nos ha mandado lo más apreciado de su vida, a su Hijo. Es una gran diferencia, ¿sí? Por eso no debemos de olvidar que sí somos su mayor especial tesoro, somos lo más apreciado. Porque imagínense, desde antes de la fundación del mundo ya lo tenía en su mente.
en mi mente, o sea, ya me tenía. Eso es lo más maravilloso que debemos entender. ¿Sí? Y ser agradecidos en ese punto. Amén. Señor, a pesar de que esta vida es difícil, hay personas que dicen, ay, ya no quiero esta vida. Tristemente lo dicen. Y pues es muy triste, ¿no? Inclusive que los que creemos en Dios, hicieron estas expresiones. Con cuánto amor, con cuánto cariño Él nos ha tenido desde ese ¿qué tipo va a venir? Porque yo lo decido. Es algo maravilloso. ¿Sí? Y a través de la vida, ¿sí? Por eso tenemos una provisión grande. Porque el mismo Pablo dice, no hay ningún justo. Ninguno. Entonces, ¿cuál es nuestra salvaguardia? ¿Quién nos cubre con sus alas? Y nos va a cubrir hasta que llegue la misión. Hay que orar y vivir una vida como lo que somos, la persona más linda, más bella para Jesús. Amén. Y eso es lo que quería. Fíjense, voy a saltearme hasta Pablo, porque Pablo lo explica de una forma magistral, lo del pacto. Si hay alguien que puede explicar de una forma precisa el pacto y cuál es la diferencia entre el pacto antiguo y el otro pacto, y tantos pactos que parece que hay, pero no hay tantos, ¿sí? El pacto realmente es uno solo, fue el que se hizo en el cielo, entre Dios y Jesús, el pacto eterno. Ese es el único pacto que podríamos decir nosotros es el que realmente tiene validez. Y Pablo lo explica magistralmente. Fíjense, antes de ir allá, fíjense, vamos a Gálatas 3, 15 al 17. Y después vamos a ir a Gálatas 4, para que nosotros comprendamos en la visión de cómo Dios le reveló esto a Pablo, qué realmente es el pacto antiguo y el pacto eterno. Gálatas 3, 15 al 17 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, esa, la que estábamos hablando del Sinaí, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Cuál es el pacto que vale entonces? ¿Es este del Sinaí? No. El pacto que vale fue el que se hizo en la eternidad entre Dios y Cristo. Fíjense cómo lo explica en Gálatas 4, 21 en adelante. ¿Lo tienen? Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habréis oído de la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Quién era la esclava? Agar. ¿Quién era la libre? Sara. Porque de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Me detengo aquí. ¿Qué es que nació por la carne? ¿Y qué es que el otro hijo nació de la promesa?
¿Abraham y Sara no quisieron ayudar a Dios? Bueno, yo diría que desconfiaron de Dios. Dijeron, no vaya a hacer cosa que Dios se vaya a olvidar de la descendencia nuestra y Dios no cumpla. Así que vamos a darle una manita a Dios, ¿no? Vamos a ayudarlo. ¿Por qué no tenemos... ¿Por qué no te acuestas con la sirvienta y tienes un hijo? Y así por lo menos nos aseguramos de que la promesa está allí. ¿Desconfiaron de Dios? Vilmente diría yo, desconfiaron de Dios. Porque se espera por fe y no tuvieron fe. Les faltó fe para esperar la promesa de Dios, porque las promesas de Dios, tanto para nosotros, las esperamos por fe. Cristo va a venir y sabemos que va a venir. ¿Por qué? Por fe. Él lo dijo y lo va a cumplir. Y yo lo creo por fe. Ahora, Abraham tendría que haber, por fe también, dicho, no, lo que tú me estás pidiendo, yo no estoy de acuerdo. A mí Dios me prometió que me lo va a dar y yo creo en Dios. Porque en esto también es como quien le quiere echar la culpa a uno o a otro, ¿no? Lo mismo que el Edén. ¿Quién fue el culpable? ¿Adán o Eva? ¿Quién fue el culpable acá? ¿Abraham o Sara? Faltó fe, a los dos les faltó fe. Porque Sara le propuso algo que no estaba bien. Pero Abraham podía haber dicho y tener fe y decir, no, yo voy a esperar la promesa de Dios y no vamos a hacer eso. Pero a Abraham también le pareció que Dios no iba a cumplir la promesa. Y dudó de Dios, por eso hizo lo que hizo. Y esta semana hemos visto las consecuencias que durante tantos años de la historia, por esta equivocación, está pasando lo que está pasando. Aún las consecuencias siguen hasta hoy de la equivocación de Abraham. Fíjese lo que sigue diciendo aquí, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Pongan atención, versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, es esclava. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, y es libre. Saltemos al versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y atención con lo que dice en el versículo. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, ¿cómo? ¿No era hijo de la promesa? ¿Hijo de quién es entonces? Isaac. Es lógico, fue un milagro. ¿Por qué Sara quedó embarazada? Siendo estéril. ¿El hombre hizo algo? No, todo el mérito de quién es, de Dios. En la salvación, ¿el hombre hace algo? ¿De quién es todo el mérito? De Dios. Es tan difícil entender que el pacto, o el nuevo pacto, es el pacto eterno que hizo Dios con Jesús, para asegurarle la salvación al hombre si llegaba a pecar y caer, y volverle por las promesas a darle lo que el ladrón le había robado. ¿No es eso lo que nos va a devolver Dios? ¿Lo que el diablo nos robó? Lo cual a nosotros directamente no, pero a Adán y a Eva sí se los robó. Y voy a terminar con esto. Con dos textos voy a terminar. Dice, es imposible obedecer a Dios por nosotros mismos. Por obediencia nadie
entra en un pacto con Dios. Jamás. A menos que Dios, con su poder por medio de su Espíritu, nos dé a Cristo y Cristo nos haga obedientes como un milagro operado por el Espíritu en nosotros. Y termino con este párrafo del Espíritu de Profecía que dice así: el espíritu de servidumbre se engendra cuando se procura vivir de acuerdo con una religión legal, mediante esfuerzos para cumplir las demandas de la ley por nuestra propia fuerza. Solo hay esperanza para nosotros cuando nos ponemos bajo el pacto hecho con Abraham, que es el pacto de la gracia, por la fe en Cristo Jesús. El evangelio predicado a Abraham, por medio del cual tuvo esperanza, es el mismo evangelio que hoy nos es predicado a nosotros. Hoy, mediante el cual tenemos esperanza. Abraham contempló a Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios bendiga su palabra.